Doctor Simi, siempre con los mejores descuentos. No te olvides de visitarnos en nuestra nueva sucursal ubicada en 5 Poniente número 208, Colonia Centro, frente al Mercado Municipal, a solo unos pasos del Superchip. Y además en nuestras sucursales de Avenida Hidalgo número 215, locales F y G, Colonia Centro, y en Negrete Oriente número 116, Colonia Centro, en Tepeaca. Les recordamos nuestros super descuentos del Doctor Simi. Todos los lunes con el 25% de descuento. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí como todos los jueves en su programa Entre Médicos. Claro, hoy ya en espera de los dos últimos programas del año y después de dos ausencias por causas de fuerza mayor, ¿verdad? Hoy tenemos un programa interesante y al hablar de programa interesante pues abarca todo lo relacionado a la salud, todo lo relacionado a lo que usted radio oyente, radio escucha, le interesa escuchar. Y hoy tenemos aquí en el estudio al joven Boris Vázquez Coyal. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, y al joven Fausto Durán Hernández, bienvenido. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Ellos son integrantes del CREAT, ¿verdad? El CREAT es un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? ¿Qué nos platica joven Boris con respecto a esto? Hoy en esta sociedad pujante, en esta sociedad en general, en donde el problema mayor se ha vuelto la drogadicción, las adicciones. En este caso, lo más fuerte ha sido la drogadicción y el alcoholismo. ¿Cuál es el punto de vista del CREAT? Sí, platíquenos qué es el CREAT. ¿Qué es CREAT? CREAT es una asociación civil fundada en Tecate, Baja California, por Daniel Flores. Él es el único fundador de CREAT, ¿sí? La primera sucursal se funda el 17 de agosto de 1987 en Tecate, Baja California. Obviamente don Daniel, igual que todos nosotros, adicto en recuperación, funda CREAT con ayuda de otros compañeros para combatir pues esta enfermedad que nos tiene a todos reunidos en un mismo punto, con un mismo objetivo: salir adelante. Al decir que salir adelante y en un mismo punto que usted marcaba, ¿verdad? Un problema de salud grande, es un problema de salud que afecta a todo un país, a todo un estado, a todo un municipio, y es alarmante el porcentaje de personas que día a día se encuentran en este problema de adicciones, ¿verdad? No solo de alcoholismo, sino lo que es peor, ¿no? Ya los niños empiezan a tener acceso a las drogas, ¿verdad? Y esto hace que confluya una serie de situaciones que van a agravar el problema, ¿verdad? Porque de ahí, pues, viene la delincuencia, ¿verdad? Así es. Esa es la parte fundamental, es el meollo del asunto, es la parte toral, ¿verdad? Muchas veces nosotros en el área de la salud, sobre todo las instituciones públicas, llámese IMSS, llámese Secretaría de Salud, llámese ISSSTEP, ¿verdad? Preocupado el gobierno federal por este aumento que hay en cuanto a las adicciones, pues hay programas, pero hemos visto que no son suficientes, ¿verdad? Porque al final de cuentas, en las instituciones pues nomás damos pláticas, ¿verdad? Pero la gente busca un centro de recuperación, un centro en donde ese paciente tenga la posibilidad de ser reinsertado a la sociedad, ¿verdad? Completamente curado, o por lo menos consciente de que lo que está haciendo le está haciendo daño en su organismo, en el aspecto físico, en el aspecto mental y en el aspecto emocional, ¿verdad? Entonces abarcamos tres partes fundamentales que son básicas, ¿verdad? Y cuando hablamos de una recuperación, cuando hablamos de un tratamiento integral, pues nos referimos a ese manejo en donde el adicto primero esté consciente de su problema, ¿verdad? Y yo creo que para eso, pues ahí es cuando entra la cuestión de la psicóloga, ¿verdad? Esté consciente de su aspecto físico, ahí entra la cuestión médica, ¿verdad? Así es. Pero también esté
apto para desarrollar actitudes y habilidades que muchas veces teniendo esa capacidad lo dejaron de hacer. O inclusive gente que aprende nuevos oficios, ¿verdad? Que eso es lo más importante. ¿Qué nos puede decir al respecto, joven Boris? ¿Qué te puedo comentar? ¿Qué le puedo comentar, doctor? Ay, nuestra enfermedad radica en casa. Nuestra enfermedad nace en casa. Es un aspecto para nosotros muy esencial, para los radioescuchas que el día de hoy están en este programa. Pongan mucha atención todo nuestro malestar. Todo esto empieza desde la casa, ¿sí? Al ver los conflictos familiares, al tener ausencia, ¿sí? Nosotros buscamos una fuga. Nosotros como adictos buscamos la salida más sencilla. Y no falta quien. La distribución de droga es muy grande. Nosotros tenemos los mayores casos que tenemos ya son de jóvenes con una edad de 12 años, 10, ¿sí? Que ya empiezan a consumir, que empiezan con consumo de marihuana. En esta parte de la región que conocemos como el Triángulo Rojo, lo que es de Palmar, Acacingo, Tepeaca, Amozoc, hay mucho consumo de cristal. Mucho consumo de marihuana. El cristal es una de las drogas más fuertes, más adictivas, que te generan una codependencia. ¿Sí? El uso de la sustancia, al principio no se siente nada, y esa es la parte más letal, es la parte más preocupante, porque nosotros empezamos por la curiosidad. ¿Qué se siente? Empiezas con los amigos, empiezas una vez, no se siente nada. Empiezas a sufrir con el consumo de cristal, empiezas a sufrir de insomnio. Te da energía. Son muchas reacciones las que tiene. Hiperactividad. Y empiezas a hacer cosas, empiezas a desarmar cosas, empiezas a trabajar más. Pero mientras más empiezas con el consumo, cuando más te está abrazando el consumo, todo eso lo pierdes. Empiezas a dejar de hacer cosas, ya no quieres estar consumiendo. Y no solo el consumo de cristal, va lo mismo para todas las drogas, lo que es cocaína, piedra. Nosotros nace un pequeño pensamiento, cuando quiera yo lo dejo, no pasa nada. Ese es nuestro peor error, porque pasa todo. Precisamente por eso se convierte en una adicción, ¿verdad? Y a mí me llama la atención algo que comentaba de una manera muy general, y mi pregunta es, claro, usted ya lo vivió y por eso creo que tiene la respuesta. A mí me llama mucho la atención que me dice, el problema empieza en casa, y ojo papás, padres de familia, mamá, ¿verdad? Porque esto es un comentario, esto es una vivencia de alguien que ya lo vivió, que ya lo sufrió, ¿verdad? Y cuando dice que esto empieza en casa, y hablaba de algo de ausencias, ¿a qué se refiere con ausencias? Con ausencias. En el caso personal es una parte muy fuerte. Cuando nosotros como niños no nos damos cuenta de que nuestro padre tiene que ir a trabajar, pero se la pasa todo el día trabajando. Nuestra madre está en casa, pero no nos brindan la atención que requerimos. Y hay una parte que no deben de confundir. Muchas veces el amor es mal interpretado. El amor no es apapachar a un niño. El amor es guiarlo en el camino correcto, enseñarlo a hacer las cosas. No porque el niño ya se tiró y se hizo un berrinche,
y ya está llorando, pataleando, ¿qué quieres? No, pues es que quiero esto. Y como no se lo das, ya se tiró a hacer un berrinche. Pero se lo das y se calma. No es ceder ante ese chantaje. ¿Sí? Hay ausencia de un padre que se la pasa todo el día en un trabajo. Nosotros no comprendemos esa parte porque no se sientan a explicárnoslas. ¿Sí? No hay esa comunicación. Al haber comunicación de sentarse en casa, a ver qué tienes, cómo estás, qué te falta. Y no hablo de cosas materiales. Muchas veces hace falta un abrazo. Un ven, hijo, vamos a hacer esto. ¿Sí? La guía a un camino. No solo se trata de brindar escuela, estudios. ¿Sí? Acá somos responsables todos. Hemos perdido la brújula a los papás. Así es. El papá se ha vuelto un proveedor, ¿verdad? Un proveedor en donde aquí está el dinero, aquí está la comida y no nos vemos, adiós, ¿verdad? El papá lo ven si acaso el sábado o el domingo, ¿verdad? Y muchas veces los papás, digo en mi caso, pues que las reuniones sociales, que los amigos, y nos olvidamos de convivir con los hijos. Es una parte muy fuerte, ¿eh? Es un factor detonante, sí, ¿verdad? Y es muy importante que nuestro auditorio que nos está escuchando entienda esa pérdida, ese sentido de pertenencia, que se acuerden que cuando fuimos niños también necesitamos el afecto, ¿verdad? Necesitamos la guía, como dice Boris. Necesitamos el apapacho, el sentirnos importantes, ¿verdad? El sentirnos decir, bueno, mi papá me lleva, mi papá me trae, pero que haya una intercomunicación. Y yo creo que en este siglo XXI hemos perdido eso, ¿verdad? Con el ingreso de la tecnología y con los teléfonos celulares y las tabletas, la gente ya casi no habla, ¿verdad? Hoy es alarmante cómo en la propia casa están comiendo y teniendo a la persona enfrente, están chateando con la persona en lugar de hablar. Que eso es lo ilógico, ¿verdad? Entonces hemos tenido ya una comunicación electrónica, ¿sí? Y hemos dejado de sentir, de vivir las emociones, de sentir un abrazo, de decir, me importas, eres interesante, te quiero. Son palabras que pueden sonar huecas, pero que son necesarias para nuestra gente y sobre todo para nuestros jóvenes y para nuestras señoritas, que eso es muy importante, ¿no? Dentro del ámbito del CREAD, es más frecuente la cuestión de los niños o de las mujeres o de los hombres. De los hombres, ya que los hombres son están más expuestos a conocer la sustancia, lo que es una sustancia psicoactiva, lo que es el cristal en nuestra zona del Triángulo Rojo, como lo comentaba mi compañero, ya que es una sustancia muy accesible, muy barata y se vuelve muy adictiva. El problema de cristal lo tenemos en un 70% en hombres, y de ese 70% podemos decir que un 50% son jóvenes entre 14 y 20 años. El otro 20% es entre 20 y 37 años. ¿Usted por qué cree que es más adictivo el cristal? ¿Por el costo? Por el costo, y aparte porque es una sustancia que se vuelve es muy adictiva. Al primer consumo es una sensación de euforia, de una estabilidad emocional tanto muy imperativa. Entonces el mismo cuerpo la empieza a buscar. Le da energía. Le da energía, como la Coca-Cola. Exactamente. Sí, válgase la expresión, porque muchas veces el paciente dice,
tomo Coca-Cola y me da energía, me da fuerza, ¿verdad? Me imagino que algo parecido es el cristal, Como ¿verdad? 1000 veces más. Pero, como decía el joven Boris, llega un momento en que esa energía se invierte, se revierte, Se acaba. y entonces él se hace muy dependiente de la droga, y entonces viene lo contrario, Así es. ¿sí? El paciente se deprime, ¿sí? Se deprime. Este tipo de pacientes, en la experiencia de ustedes, la ingesta de cristal o de cualquier droga puede ocasionar que la persona se vuelva un homicida Claro, o se suicide. claro. Claro. Atentar contra su propia vida, contra la vida de la pareja, el buscar la forma de conseguir esa sustancia. O sea, es un homicida en casa, o sea, empieza a tomar cosas de la casa incluso para conseguir esa dosis. Es un... Él, a costa de lo que sea, quiere conseguir algo. Y es cuando avanza otro escalón, Exacto. Así es. ¿verdad? Es cuando pasa de la adicción y pasa a convertirse en un delincuente en pequeña escala, hasta que va escalando de acuerdo a las necesidades que tenga, Exacto. ¿verdad? Eso es lo que yo quiero pensar. Y así Sí, es. Así es. Cuando este tipo de chicos o de hombres adultos maduros llega al CREAD, ¿cuál es la función? ¿Cuáles son los pasos iniciales? Ok, vamos a empezar por eso. CREAD es una institución de lo más humana posible. Hay una parte que tenemos que diferenciar. CREAD es un centro de rehabilitación, no es un anexo, porque muchas veces le tienen miedo las personas a esta parte. Un anexo es un cuarto que es sala de usos múltiples, es dormitorio, es baño, es sala de psicoterapia, es comedor. Todo se realiza, eso es un anexo, todo se realiza ahí. CREAD no, CREAD es un centro de rehabilitación, hay instalaciones especializadas para cada área. Tenemos una sala de psicoterapia, dormitorios independientes, consultorios de psicología, consultorios de consejería, una enfermería, oficina, comedor. Aparte hay fogón donde se guisan muy independientes los alimentos. Está el área de verdura, bodega de alimentos, donde se mantiene todo lo que es frijol, toda la legumbre, muy independiente de la verdura. Contamos con panadería. Eso es lo que somos nosotros, es un centro de rehabilitación. ¿Sí? Es muy independiente. El proceso empieza de esta manera. Llegan las familias. Ya que se suscitó, hay una parte muy importante dentro de esto. Los padres se dan cuenta cuando el hijo empieza a consumir. Por el cambio de rutina, el cambio de humor, ¿sí? Los padres detectan ya que hay algo mal, pero no lo quieren aceptar. O sea que el problema empieza desde los propios padres. Sí. Encubren al hijo. Lo que decíamos hace rato, ¿sí? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? ¿Sí? Es mi hijo, no lo creo capaz. Y así le hayan dicho, ahí empieza el proceso, ¿eh? Ya los padres detectaron que está mal, pero no lo quieren aceptar. Ahí empieza el proceso de culpabilidad del padre. ¿Y qué hace CREAD con los padres? Que es una parte importante, ¿eh? ¿Qué hace con los padres? Porque al final de cuentas, si los papás fuimos de manera indirecta o directa los causantes de esto, pues el problema debería empezar desde los papás, desde la familia. Yo creo que al menos esa idea tengo de que la rehabilitación es de equipo. Sí. Ok, muy bien, vamos por parte. Ya que se dieron cuenta, pero no lo han aceptado, hay un lapso de entre 6 meses y 2-3 años que lo dejan consumir. Después llegan a una institución. Nosotros en una entrevista, cuando ingresan las familias, les preguntamos qué tiempo tiene que su hijo consume.
es que ya tiene 1 año, ya tiene 2 años y ha estado en centros de rehabilitación. No es la primera vez, es que no tienen conocimiento, muy independiente, que no quieren aceptar el problema. Ya cuando están aceptando el problema es porque ya tienen un enemigo en casa. ¿Sí? Empieza la entrevista. ¿Qué tiempo llevan consumiendo? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es ya su comportamiento? Con el comportamiento nosotros detectamos más o menos el consumo, qué están consumiendo. ¿Sí? Hay muchos factores: insomnio, mal humor, Pérdida de peso, lo que es la falta de apetito. Anorexia. Así es. Son anoréxicos, ¿verdad? Bajan Sí, de peso, bajan de peso se vuelven como drásticamente. varitas de nardo. Ya que realizamos esa entrevista, se les brinda la información y lo que nosotros les ofrecemos como centro de rehabilitación. Ellos empiezan a tomar una decisión de qué van a hacer. Si lo ingresan o siguen dejando, porque si no, nos tocan casos de que los dejan otro tiempo, y hasta que vuelven a hacer de las suyas es como los vuelven a ingresar. Llegando al centro de rehabilitación, ya con la autorización familiar, la mayoría son jóvenes. Son 3 días que pasan en un proceso de desintoxicación. La doctora realiza una evaluación, primero que nada, para ver si podemos trabajar con el caso, porque hay muchos casos. Aquí el responsable médico es el que nos da la autorización y hace la valoración si el individuo es apto para quedarse dentro del centro de rehabilitación, porque muchas veces el consumo ya los deja en casos psiquiátricos, o muy independiente de los adictos, el alcohólico es una persona más de cuidado. ¿Es más violenta? No, tiene cuidados más intensivos. Más que los Sí. de La desintoxicación drogadicción. La desintoxicación un proceso más largo. es un proceso más largo del alcohólico. Entonces la doctora valora a los individuos, determina si se pueden quedar dentro de la institución o son remitidos a otra institución, referidos a otra institución que les pueda brindar la ayuda. ¿Sí? No es porque nosotros no queramos o no seamos aptos, sino que ella dictamina si es apto para quedarse o no, dependiendo lo avanzado que sea el caso. ¿Qué parámetros? Claro, eso tendría que decirnos la doctora. No. ¿Qué parámetros maneja para aceptar o rechazar un nuevo integrante de No CREAT? integrante, ok. En un alcohólico, cuando ya su alcoholismo es tan avanzado que empieza a vomitar sangre, ¿sí? O cuando ya trae delirio, son unas personas de sumo cuidado, ¿sí? Ya cuando empiezan a sufrir delirio, más el alcohólico. Al alcohólico le tienes que tener cuidados más intensivos. No puede tomar agua, no puede bañarse, no puede mojarse la cara. ¿Por qué? Porque su cuerpo viene caliente. Al tener el contacto con el agua, empieza a sufrir delirio, y tiende a la muerte. Entonces la doctora es la que dictamina, sabes que no lo puedes tener aquí, lo tienes que trasladar a un centro de salud para que lo estabilicen. Ya estabilizado, ya lo pueden ingresar. Ahí es cuando entra la acción de la consejería, que lo quiero pensar, o la consejería es antes o después. No, la consejería ingresa alrededor del día 15. ¿Sí? Nosotros, en el consumo de droga, son los 3 días de desintoxicación. Se mantiene al usuario bajo la vigilancia de 2 guardias que están todo el día con él. Lo acompañan a todo. Le dan de comer en dado caso que lo necesite. Están al pendiente de sus necesidades. Pasando esos 3 días, la persona empieza a ingresar a juntas. Son 3 juntas al día, descansos intermedios, y entre cada junta son las comidas. Ellos en ningún momento se encuentran solos.
ya sea que los compañeros, cuando están en dormitorio, los mismos compañeros que ya tienen 3, 5 o 6 días, pues ya están en junta. Igualmente los que ya llevan proceso 2, 3, 4 meses. Es una parte muy importante. Nuestro tratamiento es de 6 meses a un año. ¿Sí? Muchas veces las familias no comprenden esa parte, que es mucho tiempo. La inestabilidad mental que genera la droga, alrededor de los 6 meses empieza a hacer uno conciencia. ¿Sí? Hay muchos casos de que llegan y no saben ni en dónde están. Llegan desubicados, Llegan producto desubicados de la misma del consumo. sustancia. En ese momento, ¿quién es el abocado a dar informes a la familia? Yo soy el secretario de la institución. Usted le da informes a la familia. Yo le brindo la información completa y detallada a la familia del trabajo que realizamos. La misma información que le estoy dando, son 3 días de desintoxicación, de ahí empieza a ingresar a juntas. Nosotros iniciamos actividades como servidores 6 de la mañana y ellos empiezan a sus actividades 7 de la mañana. Se levantan 6:30. Nosotros, dentro de la adicción, empezamos a llevar una vida desordenada. No tenemos horarios, no tenemos nada, todo lo hacemos como caiga. Pues CREAT es lo que empieza otra vez a formar. Empezamos a levantarnos 6 de la mañana, pasamos al baño, nos hacemos la cara, nos vestimos, tendemos nuestra cama y de ahí empieza el proceso, ¿sí? Todos los valores que hemos ido perdiendo a lo largo de los años, pues volvemos a inculcarlos. El respeto, responsabilidad, puntualidad. ¿Sí? Nosotros somos estrictos en la disciplina y con estrictos es 6:30 se están abriendo las puertas y están saliendo servidores. 7 de la mañana están saliendo los usuarios a junta y a esa hora están ingresando. 7:30 empiezan a servir los desayunos para ya sacar los cuartos para las 8. ¿Sí? Todo sobre horarios. ¿Qué funciones hacen los internos aparte de las juntas? Ok. Lo que nosotros como centro de rehabilitación, como CREAT, manejamos es terapia grupal, intergrupal, psicológica y ocupacional. El área profesional que la institución maneja es atención médica, atención psicológica, consejería en adicciones, enfermería. Esa es nuestra área profesional. Los consejeros en adicciones trabajan diariamente con ellos, seccionan individualmente para empezar a darles una guía, ¿sí? De qué hacer, qué no hacer. Los empiezan a escuchar, cómo se sienten, cuál es lo llamamos fondo de sufrimiento, ¿sí? ¿Qué les aqueja? ¿Por qué están consumiendo? ¿O por qué empezaron a consumir? De eso se encarga la consejería en adicciones. Una vez que ya terminó el proceso de 6 meses, ¿ha habido internos o ha habido personas que han logrado su recuperación? ¿En qué porcentaje? Esta parte sí es importante. De cada 10 usuarios que terminan una rehabilitación, tenemos un índice de 5 o 6 personas que le dan un mantenimiento a su enfermedad, ¿sí? Que asisten a juntas, que se mantienen dentro del grupo, y 5 o 6 personas se mantienen bien, de cada 10 usuarios. De cada 10. Siempre y cuando terminan una rehabilitación. Los indicadores son interesantes. Sí. Porque estamos hablando de casi del 60-70%. Quiere decir que unos 3 o 4 desertan, recaen. Reingresan. ¿Ha habido pacientes que reingresan nuevamente? Sí. O pacientes que abandonan el manejo, que abandonan el tratamiento. Así es. Al mes o a los 2 meses. Esta parte es muy importante. Hablábamos de un chantaje emocional. ¿Sí?
ya me voy a portar bien, ya me voy a poner a trabajar, Y hacer las cosas Y eso es con el afán de que el interno salga. de que sea. Y cuando sale y vuelve a lo mismo, vuelven hasta cuántas veces ustedes lo reciben. Se les da, son 5 reingresos, 5 reingresos, sí, muchas oportunidades. muchas oportunidades. Al final del día, les repito, CREAD es una institución de lo más humana posible, lo más humana. Sabemos que necesitamos oportunidades. CREAD nos las brinda. Cabe recalcar que estamos trabajando con una enfermedad. Es una enfermedad lo que nosotros sufrimos o lo que nosotros tenemos. Es muy dada las veces que volvamos a recaer o volvamos a consumir una sustancia, porque realmente no es fuerza de voluntad, sino realmente nosotros estamos tratando con una enfermedad que desgraciadamente la sustancia modificó nuestro sistema cerebral, lo que es sistema límbico, tallo cerebral, que nos hace codependientes a la sustancia. Por eso es que CREAD nos brinda oportunidades para poder enfrentar esa enfermedad que nosotros vivimos el día a día, porque es el día a día. Ese día a día también debe involucrar deporte, Claro. también debe involucrar música, cultura, ¿verdad? Que yo creo que son cosas de complemento para una rehabilitación completa del adicto, ¿verdad? Dentro de estos grupos, ustedes, con la experiencia que ya tienen, han descubierto o han creado gente que modificó todo y que sacó habilidades que no conocía él mismo. Así es. Así es. Nosotros ya como, por decirlo así, encargados o responsables, servidores, operadores, mejor dicho, operadores, llevamos un proceso. Yo llevo 2 años dentro de la institución, ¿sí? Y empecé cambiando mi manera de pensar, empecé a cambiar mi manera de vivir. ¿Y quién me brinda esto? CREAD. Me brinda una nueva oportunidad para seguir adelante, para ayudar a personas que sufren mi misma enfermedad, y así como un día me recibieron a mí en un caso deplorable, bajo de peso, mal emocionalmente, ya sin objetivos en la vida, con una depresión enorme, así poder regresar lo que un día me dieron, ¿sí? Que fue ayuda. Manejo una palabra bien interesante y yo creo que esa palabra es algo que está presente en todos los adictos, que es la depresión. Sí. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia la depresión es mayor en los adultos o es mayor en los jóvenes? En los jóvenes. ¿A qué creen ustedes que tienen la experiencia? ¿Por qué es mayor en los jóvenes? Porque regresamos a la parte de la ausencia, a sentirnos solos, sentir que nadie nos quiere. Cuando tenemos este tipo de problemas, sobre todo en las personas adultas, ¿cuál es la reacción de las esposas? Al principio, cuando ha sido la primera vez, ¿sí? La esposa muchas veces comprende y se mantiene dentro del programa. Se mantiene cada semana brindándole el apoyo que él requiere, ¿sí? Muchas de las veces. Pero ya cuando son 2, 3 reincidencias, de momento pues ya Se cansa la familia. Claro. ¿Ha habido familias que abandonan a sus adictos? Sí. ¿Y qué hace en ese momento CREAD? ¿Qué hace? Sí.
lo cobija. Hacer nuestra labor, cobijarlos. Claro. Si tú ya no tienes... A mí un día me cobijó. Yo tengo padres, tengo una hija pequeña, pero un día los cansé. Mi pareja se fue. Mi hija no la podía yo ver. Estaba yo tan molesto conmigo mismo y con la vida que pues consumí, llegué a crear y pues ya no tenía yo a qué salir, ¿sí? Mis padres pues se mantenían dentro de la institución para ver cómo iba yo mejorando, pero no era lo que yo quería, por decirlo así, ya teniendo una familia, Claro. ya teniendo obligaciones con una esposa, con una hija, pues no era lo que yo quería. O sea, yo le agradezco tanto a mis padres por estar dentro de la institución conmigo. Pero decidí quedarme. En ese momento que yo ya no tenía familia, bueno, esposa e hija, decidí quedarme dentro de la institución y CREAD me cobijó. CREAD me empezó a brindar oportunidades, me dio un techo, me brindó comida, y cambió mi mentalidad. Me quedé a regresar un poco de lo que me habían dado, a ayudar a los demás. Que esa es la parte fundamental de las personas que están en CREAD. Yo creo que es la parte fundamental es crear gente con conciencia, Así es. ¿verdad? Que ayude a ayudar, ¿sí? Que una vez que sufrió el problema y que se rehabilitó, trate de rescatar a lo que está allá afuera, ¿verdad? Para llegar a CREAD, ¿qué se necesita? Para llegar a CREAD es muy sencillo tocar la puerta, ¿no? Esto tiene un costo. Sí tiene un costo. Toda la labor lo conlleva. Claro. Más que nada el área profesional, ¿sí? Muy independiente del trato que se brinda. A mí algo que me llamó la atención mucho, yo hoy tuve la oportunidad de visitar su centro de rehabilitación y obviamente como mencionaba, y que es muy cierto, que cuando una institución de esa naturaleza tiene una infraestructura, pues le puede ofrecer al paciente la seguridad de una rehabilitación integral. Y hoy que me tocó a mí visitar sus áreas, visité unas áreas limpias, unas áreas ordenadas, unas áreas bien delimitadas de cada cosa en su lugar, y eso es importante, ¿no? Porque al final regresamos a lo que usted mencionaba. Queremos o quiere CREAD recuperar las responsabilidades del individuo, reeducar a la persona, reinsertarla socialmente, pero recuperar lo que perdió de niño, ¿verdad? Y que adquiera o que vuelva a adquirir esos valores que se perdieron. Que se perdieron y que nos dieron como consecuencia, pues que el paciente tomara un rumbo diferente. Así es. ¿Verdad? Sí. Me llamaba también la atención un cuaderno que ustedes tienen, ¿verdad? Y mencionaba usted que hay ¿cuántos centros de rehabilitación de CREAD en el país? CREAD son 34 sucursales en 14 estados de la República. Zona norte, zona centro y zona sur. Abarca Mexicali, lo que es Baja California, Sonora, Culiacán, Nayarit, Colima, Sonora, Guadalajara. Es extenso. Pachuca, Veracruz, Acapulco, ¿sí? Lo que es Puebla. Con la cantidad de centros que ustedes tienen, hacen la institución o la organización hace eventos entre los internos. Sí. Hay, ¿cómo le puede decir? Intercambio, por decirlo así. Sí, así es. Claro. ¿En qué consiste ese intercambio? Se manda usuarios, que es una parte importante.
Hablábamos hace un momento de cuántas veces te permite CREAT regresar. Alrededor de 5. La tercera, cuarta vez es un intercambio a Guadalajara o a cualquier otra parte del país donde haya cupo. Sí, Ustedes mismos los acomodan. así es. Y cuando la persona, por X situación, hay que reinsertarla en otro centro de ustedes, que imagino que es más especializado, ¿verdad? El costo aumenta. Cubre la familia lo que es el traslado a la otra institución. Los costos aproximadamente son muy similares, dependiendo de la región, porque obviamente los insumos en otro estado varían. ¿Sí? Hay muchos estados que les cuesta, por decirlo así, conseguir un tipo de alimento. ¿Sí? Entonces tienen que comprar todo eso y lo mandan a traer a otra región. Entre nosotros mismos como instituciones, hoy sabes que me hace falta soya, acá no me la venden, me hace falta calabaza, ¿sí? Y toda esa labor se tiene que realizar. Cuando llega a haber un paciente, que por sus características de salud y por las características de la ingesta de determinada sustancia llega a estar, se llega a poner grave, ustedes lo trasladan a una institución médica de mayor envergadura que pueda solucionar su problema, o ahí mismo lo maneja su médico. Dependiendo de la situación, se les al ingresar, se hace la firma de un expediente donde vienen varios apartados. Se les da la información, que son varios apartados. Es ficha de ingreso, hoja de ingreso, la hoja de información, los reglamentos de la institución, carta de confidencialidad y seguridad del usuario, las hojas de seguro, y se les solicita a la familia. Esta parte nos las exige SECAP, Consejo Estatal contra las Adicciones Puebla, que cuenten con seguro médico para estos casos. La familia nos lleva la hoja de seguro. En dado caso de una emergencia, se les traslada a un centro de salud. Todos los pacientes tienen el seguro popular o el seguro social o el ISSSTE, cualquier tipo de seguridad social, ¿verdad? Eso mismo les va a asegurar que en caso de tener una enfermedad más delicada, más grave, se pueda trasladar a alguna institución para su manejo adecuado. Así es. Es la parte que hablábamos de que la doctora responsable valora al individuo. Imagínate que, porque si nos ha llegado a pasar, vienen todos golpeados, ¿sí? Porque ya cometieron un delito y los traslada ya una autoridad. Los llevan en la patrulla y vienen con la clavícula zafada, con un brazo roto o con contusiones múltiples, ¿sí? Obviamente, con una fractura reciente no los podemos recibir. Claro. Que lo trasladas a un centro de salud, que le atiendan, ya que lo hayan atendido, no los traes. Cuando reciben un paciente de nuevo ingreso, realizan exámenes toxicológicos. Toxicológicos no. Se realizan estudios de laboratorio de sangre y orina para ver su estado de salud. Estos mismos, en cuanto llegan, la doctora los coteja y realiza un historial clínico. Ya los va clasificando de acuerdo a su estado, sí, ¿verdad? Sí, llegan con anemia, la mayoría del usuario llega con infección en vías urinarias, porque dejamos de ingerir agua. Es el problema mayor de infecciones renales en el paciente, ¿verdad? Sí, en y este anemia. tipo de pacientes. Sí, porque deja de comer y el consumo de agua es deficiente. Así es. ¿Verdad? Y todo eso pues, hace que el cuadro de salud se agrave. Ha habido pacientes que han fallecido en un centro de rehabilitación
en general, no nomás en el suyo, sino en general, que hayan tenido esa mala experiencia o que sepan que haya fallecido algún paciente, no. Pues son casos que con alcohólicos yo creo que es más el índice de mortalidad. Dentro de los pacientes hay factores de riesgo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Diabético, hipertenso, ¿sí? Que generalmente lo vamos a encontrar en las personas de mayor edad, generalmente en personas de la tercera edad, entre 40 y 50, ¿verdad? Sí. Ustedes en los centros de salud tienen pacientes diabéticos, hipertensos. Así es. Y esos reciben su terapia medicamentosa de su enfermedad, más la terapia que involucra la adicción. Así es, la parte que le decíamos que el área profesional cuenta con una enfermería. La enfermería está abastecida con medicamento. Diabéticos, hay diabetes. De hecho, el enfermero que nos apoya dentro de la institución es diabético. Tiene diabetes juvenil. Él ya se inyecta insulina. Eso le permite tener mayor conocimiento y saber cuáles son los signos y síntomas de un paciente, ¿verdad? Porque le puede dar una atención más completa y darse cuenta de cuándo este paciente está en peligro de caer en un coma hiperglicémico o en un coma hipoglicémico, ¿verdad? Eso es importantísimo, sí. Eso es de gran ayuda. Y por último, yo creo que independientemente de otra situación, pues yo creo que quiero que usted haga la invitación a nuestro auditorio del CREAD y que invite a la gente que tenga un problema de esta naturaleza a que lleven a ingresarlos al CREAD Santa María Ixtotipan. Sí, muchas veces que no tenga pena la familia, sí, que empiece con una aceptación de que ya hay un problema en casa, que no esperen a que se agrave, no esperen a que ya haya consecuencias. Nosotros nos encontramos ubicados en Reforma y Constitución sin número, Parque Ecológico Santa María Ixtotipan, CREAD Zona 1AC, Tepeaca, Puebla. Pues caramba, yo creo que hoy fue una plática muy interesante, sobre todo porque platicamos de las realidades, ¿verdad? De las realidades de lo que ustedes vivieron y de lo que solamente la persona que lo siente y que lo sufre puede dar un consejo. ¿Qué le aconsejaría a nuestros jóvenes de la región? Que no consuman, que por más que les inviten, que no lo acepten nada más, decir no. Pues muchas gracias, agradecemos su participación, esperamos que próximamente nos acompañen, ¿verdad? Ojalá y la doctora tenga la oportunidad de platicar con respecto a este manejo que consiste en recuperar a estos pacientes para bien de la sociedad. Pues agradecemos mucho su visita, joven Boris, joven Fausto, ¿verdad? Y esperemos que no sea la última vez. Y a todo su auditorio, pues nos restan 2 programas para finalizar el año, pues ya estamos en plenas posadas, esperemos que la próxima semana nos veamos aquí en punto de las 8 de la noche, aquí desde radiotepeaca.com. Muy buenas noches. ¿Tienes hambre y no sabes qué comer? Carajo, tacos gourmet 100% de res. Ven y deleita tu paladar con los mejores tacos gourmet de Tepeaca, como son arrachera, chorizo argentino, T-bone, costilla de roast beef, chistorra, longaniza verde, bistec, chorizo español, cecina, queso fundido, frijoles carajo y deliciosa birria todos los fines de semana. Contamos